11 de la mañana con 21 minutos en toda la República Oriental del Uruguay. Estamos en vivo a través de Canal 11 de Punta del Este, Canal 21 de Montecable en Montevideo y comenzamos nuevamente una vez más el espacio de divulgación científica aquí en la mañana del 11. Nos acompaña, como siempre, el doctor Juan Manuel Sanguinetti, médico cirujano, y hoy tenemos el alto honor de que también esté aquí en el estudio el doctor Luis Cavalieri, médico reumatólogo. Doctor, usted le damos la bienvenida en primer lugar, que es el nuevo invitado. ¿Cómo está? Muchas gracias, buenos días. Un placer que nos Gracias acompañe. por invitarme. Muchas gracias. Y el doctor Juan Manuel Sanguinetti, que ya es, digamos, parte de la columna de este espacio. Doctor, bienvenido usted también. Gracias, Marcelo, por el espacio de siempre de divulgación científica. El tema de hoy lo vas a comentar, que es la artrosis, para hablarlo con un especialista y un referente como es Luigi, acá en nuestra zona. Quería acotar un tema, si me dejan, sobre las vacunas, ¿no? Para pasar lo que dice el Colegio Médico, yo como parte de la regional, bueno, Luigi que me precedió en el Colegio Médico local. Perdón, doctor, para contextualizar, usted se refiere a el fallo del juez Recarey que intimó al gobierno a que suspendiera la vacunación de Pfizer a menores de edad. Sí, porque eso puede generar a veces cierta preocupación en la población y confusión. Entonces voy a leer textual lo que se refiere el Colegio Médico en cuanto a este fallo, ¿no? Lo que dice que la vacuna contra el COVID ha demostrado beneficios en prevenir la evolución grave de esta enfermedad, disminuyendo el riesgo de secuelas y muerte en la población. Esto es especialmente importante entre todas las personas, en especial en los niños, adolescentes y adultos que tengan comorbilidades. La vacunación contra el COVID ha sido favorable en el curso de la pandemia, estimándose en los análisis científicos que ha salvado millones de vidas a nivel mundial. En nuestro país, la vacuna anti-COVID en la infancia y adolescencia está disponible y ha sido recomendada por todas las unidades científicas y académicas médicas de nuestro país y no es obligatoria. Las autoridades de salud pública, sociedades científicas y la academia médica en general han puesto a disposición a la población amplia información sobre estos beneficios y las limitaciones y los posibles riesgos de esta vacuna, que hay que aclarar que hasta las últimas informaciones que tenemos del Colegio Médico hay cero complicación en niños, cero complicación grave en niños de todos los que se han vacunado. Las vacunas como tal son un bien indispensable y una de las medidas más equitativas disponibles para proteger a nuestra población. Por supuesto que nosotros estamos a favor de la vacunación de los niños, como se ha alineado increíblemente todas las unidades científicas, académicas, médicas, e incluso los tres partidos políticos están todos, no sé si alguna vez en la historia reciente, todas las partes están alineadas a favor de la vacunación, porque se demostró que salva la vida, que niños con enfermedades o comorbilidades que tengan COVID se pueden morir. Se han muerto niños, en Uruguay pocos, pero hay casos. Entonces estos niños son población de riesgo, los niños pueden ser vectores de transmisión a adultos mayores, y no hemos tenido complicaciones. Yo creo que el sentido común y la ciencia van a prevalecer frente a estos fallos que tendrán su porqué político, judicial, pero que no nos vamos a meter, por supuesto. Pero evidentemente, digo, lo que usted señala, digo, para aclarar y para llevar tranquilidad a la población, pero también genera dudas entonces en cuanto a la justicia, porque más fuerza cobra la pregunta de, bueno, y entonces, ¿por qué el juez falló semejante barbaridad, no? Porque en todos lados han calificado de disparate la decisión del doctor Recarey. No, digo, nosotros no vamos acá, no estamos para juzgar los fallos ni al juez tampoco, pero lo que voy es a que esto que usted acaba de compartir del Colegio Médico del Uruguay viene a reforzar todo este bloque que ha estado respaldando, el bloque político, académico, científico, la bondad de la vacuna. Nosotros hablamos desde el punto de vista científico. La vacuna no ha generado ninguna complicación en Uruguay. Si aparecieran muchas complicaciones o efectos adversos, bueno, nosotros seríamos los primeros en estar atentos y en advertir esto. No hay complicaciones ostensibles graves en Uruguay y bueno, no lo dice ni Juan Sanguinetti ni el Colegio Médico de Regional Este, sino que lo dicen todas las unidades académicas, la Facultad de Medicina, el Sindicato Médico, la Federación Médica del Interior, la Academia Nacional de Medicina, los especialistas en pediatría, el profesor de infectología, está todo el mundo alineado
a que esta vacunación es segura, es efectiva y es buena. Sin duda. Hay que aclarar eso a la población, que esté tranquila y bueno, yo creo que la situación actual, coyuntural, se va a revertir seguramente. Muy bien, dicho esto, que es muy importante y se lo agradezco, vamos a hablar de la artrosis. ¿Artrosis o artritis es lo mismo? Bueno, no, justamente, no es lo mismo. Hay que encuadrar a la artrosis como una enfermedad reumática. Y hay que saber que las enfermedades reumáticas son extremadamente frecuentes y están en aumento por distintos motivos. En primer lugar, por el envejecimiento poblacional. Nosotros en el Uruguay tenemos una población de país desarrollado donde cada día hay menos jóvenes y gracias a la ciencia y gracias a una cantidad de condiciones de vida favorables, cada día hay más ancianos. Si bien la artrosis no es exclusiva de las personas mayores, claramente eso aumenta la cantidad de enfermedades de personas que pueden padecer artrosis. Por otra parte, la artrosis no es igual a envejecimiento. La artrosis es una enfermedad articular donde la inflamación, que durante muchos años se discutía, está presente. ¿Qué pasa? Que no es una enfermedad inflamatoria donde la inflamación parezca todo, pero hay inflamación, y esa inflamación de bajo ruido, sostenida en el tiempo y agravado por el excesivo uso de la articulación, o por los traumatismos, o por el frío, por una cantidad de elementos, esa inflamación crónica sostenida lleva a una destrucción de toda la articulación. O sea que la enfermedad, ni siquiera la artrosis, es una enfermedad del cartílago articular como antes pensábamos. Comienza en el cartílago, es muy importante el cartílago, pero poco a poco se va volviendo una enfermedad de toda la articulación. ¿Qué es una artritis? Una artritis es algo mucho más fácil de diagnosticar. Una artritis es una o más articulaciones que tienen inflamación aguda o crónica, pero se caracteriza porque están calientes, están hinchadas, duelen y es dificultoso de mover. O sea que si una persona un día se levanta con un dedo hinchado, lo primero que tiene que pensar es que tiene una artritis. ¿De acuerdo? ¿Qué pasa con la artritis y la artrosis? En la artritis la inflamación es fácil de medir con los métodos que los médicos tenemos. Puede estar muy alta la proteína C reactiva, la velocidad de sedimentación globular, es decir, hay una cantidad de detalles, los glóbulos blancos, etcétera, que nos ponen rápidamente en qué es una artritis. El diagnóstico siempre es clínico. Es un dato muy importante. A ver, es un dato importante y yo diría que además de importante, socialmente penoso, porque las enfermedades reumáticas han sido siempre la cenicienta de la medicina interna, excepto aquellas enfermedades que son muy como, digamos, con muchísimas manifestaciones en todos lados, como el lupus, por ejemplo, donde la medicina interna, claro, siempre tiene mucho interés porque es una enfermedad que es curiosa, digamos así. Sin embargo, las artrosis parecen enfermedades aburridas, ¿verdad? Y el resto de las enfermedades reumáticas no se les ha dado hasta ahora la importancia que tienen. ¿Dónde no se les da importancia? En los dos lugares fundamentales donde deberían tenerla. En las facultades de medicina y en los niveles políticos de conducción de los servicios de salud, públicos y privados. En las facultades de medicina, en nuestro país históricamente la reumatología se enseñó gratis.
yo sigo la tradición de mis maestros y trato de enseñar gratis a lo poco que aprendí. Hay una cátedra de reumatología rentada desde hace ya varios años, pero no todos los estudiantes de medicina cursan demasiado tiempo en esas cátedras. A nivel del CLAE, lo mismo, tenemos unas cuantas horas de clase, tratamos de que los estudiantes aprendan, pero siempre, si usted compara las horas dedicadas a otras enfermedades como el infarto miocardio, realmente son mínimas. ¿Será porque una pone en riesgo la vida y otra no? Porque para el paciente, estábamos mirando las fotos, además del dolor y la molestia, es el tema del aspecto, de la incomodidad. Allí veíamos manos con los dedos torcidos, justamente, que lo vemos mucho en gente mayor, que ya sufre una artrosis más marcada, pero también para el paciente es algo doloroso, incómodo, desagradable. A ver, eso es lo que se pensaba, pero no es verdad. Las artrosis acortan la vida del paciente. Las artrosis en general tienen distintas formas de presentación, se llaman distintos fenotipos, o sea, en cada persona se manifiestan diferentes, porque hay una base hereditaria y después está lo que uno hace con el cuerpo que heredó. Pero en todas las artrosis se ha demostrado que hay una disminución de la cantidad de años posibles. Pero fundamentalmente hay una terrible disminución de la calidad de vida. Una persona, una mujer con artrosis de cadera, tiene una grave limitación en su vida laboral, personal, íntimo, o sea, no es pavada. ¿Está? Entonces, usted me va a decir, bueno, pero no es tan grave porque le cambiamos la cadera. Tampoco es tan fácil. Tampoco es tan fácil. Pero lo más grave, digamos, ¿qué pasa a nivel político? Algo gravísimo. El 90% de los reumatólogos están en Montevideo, en el Instituto Nacional de Reumatología. ACE en el interior no tiene número adecuado de reumatólogos. Yo lo he venido peleando desde hace años, es un problema político mayor. O sea, ¿Y por qué? no es Porque posible. no es rentable, porque a los reumatólogos no les reditúa venirse a radicar al interior. ¿Cuál es la explicación? Porque la reumatología está como, digamos, como despreciada desde el punto de vista político. ¿Está? ¿Pero por qué sí hay en Montevideo? ¿Por qué no hay una distribución Bueno, más equitativa? porque el país es centralista en todo. Es gravemente centralista y a nivel médico, Peor. cuanto más lejos viva usted del obelisco, más posibilidades tiene de morir. O sea, es muy clarito, usted alrededor del obelisco tiene todo. A medida que se aleja del obelisco, ya va teniendo menos cosas y menos chance de salvación. En lo que es La trastorno salud. vital tiempo dependiente. Ahora hay enfermedades mortales Que aunque viva de en el acuerdo obelisco, de acuerdo la va al a quedar. tiempo, de acuerdo al lugar donde usted vive, va a morir más rápido o menos rápido. Pero lo más triste es no acceder a una consulta que le puede mejorar la calidad de vida. Por ejemplo, es tan grave políticamente la cosa, cuando hablo de política no hablo de política partidaria, pero, estoy hablando de políticas de salud, que hace unos años se definieron las prioridades de las enfermedades médicas no transmisibles del milenio, se declararon las enfermedades del milenio, y no figuran las enfermedades reumáticas. Y las enfermedades reumáticas, en primer lugar, nadie sabe en el Uruguay cuántas hay, porque nunca hicimos un censo. Pero en lugares que se preocupan un poco más de la atención primaria, pueden llegar a ocupar hasta el 60% de la consulta médica general. En los servicios de emergencia de Estados Unidos, la lumbalgia, o el dolor de espalda, es el segundo motivo de consulta que sigue al resfrío común. Porque se miden las cosas. Entonces nosotros clásicamente no le damos la importancia por lo que usted dice. No, pero de nadie va a morir de reuma.
¿verdad? A mí me pasó, esa respuesta me la dio el director de un hospital, cuando yo trabajaba gratis para un hospital. No te vamos a comprar, en aquella época tratábamos a los pacientes con oro, no podemos comprar oro porque tenemos que comprar gasas y antibióticos. Bueno, ¿qué tiene que ver? Pero si usted, ¿cuál es la contraparte? Ni siquiera hacemos farmacoeconomía, perdón, pero terminamos hablando de política siempre. Hay una disciplina médica, científica, como le gusta decir a Juan, que es la farmacoeconomía. ¿Qué significa la farmacoeconomía? Significa poner en un platillo de la balanza lo que usted va a gastar para tratar la enfermedad y poner en otro platillo de la balanza qué pasa con esa enfermedad si no la trata. Bueno, a nivel de farmacoeconomía es carísimo no tratar adecuadamente y no diagnosticar a los pacientes reumáticos. ¿Por qué? Porque los pacientes reumáticos pierden días de trabajo. Entonces, lo que el Estado no les paga a los supuestos médicos que puedan resolver la situación, por otra parte, el Estado le paga con creces los días no trabajados o las jubilaciones anticipadas, pues tampoco hay una rehabilitación. Entonces, ¿qué pasa en el Uruguay con los enfermos reumáticos? Bueno, los enfermos reumáticos tienen, lamentablemente, una doble situación. Si están en el interior y pertenecen a la FEMI, todas las instituciones FEMI tienen reumatólogo. Si están en ACE, algunos pocos hospitales tienen reumatólogo. Y agravando a eso, que es los médicos generales tienen poca formación en enfermedades reumáticas. Entonces, pero hay cosas más graves todavía. Unos pocos enfermos reumáticos, no para la artrosis, pero sí en las artritis, consumen mensualmente medicamentos de alto precio que cuestan $1.000 por mes. Quiere decir que unos pocos pacientes que pueden viajar a Montevideo o acceder al Instituto Nacional de Reumatología, me refiero a los pacientes de ACE, esos pocos pacientes acceden a un tratamiento que cuesta más de lo que se le pagaría a un especialista radicado en el interior. O sea que ni siquiera es un problema económico. ¿De acuerdo? Es un problema de organización política centralista en todo. Pero qué raro que el centralismo y todo eso sea tan ciego que no vea esto que usted está explicando de la farmacoeconomía y de todas esas cuestiones que mirando el bolsillo a todas luces es conveniente cambiar la política, ¿no? A ver, Pujares, disculpe. Hace unos días hubo un conflicto en Artigas porque no hay pediatra. ¿De qué me está hablando? No es raro, porque se multiplican los intereses. El centralismo tiene que ver con intereses económicos, con intereses políticos, con intereses de prestigio personal y con otras cosas. Y a nivel, cuando hablamos de muertes evitables, habría que hacer la cuenta de cuánta gente murió en el interior y sigue muriendo sin asistencia médica. Porque sin asistencia médica adecuada. ¿Cuántos años estuvo esperando Maldonado para tener un centro cardiovascular? ¿Cuántos años estuvo esperando el hospital de Tacuarembó para tener un centro cardiovascular? Cuando usted está hablando de enfermedades, que el paciente se muere en 2 horas, o que hay 2 horas para salvarle el cerebro o el corazón, entonces, claro, ¿qué le importa? Y no tiene ni siquiera eso. Cuando usted está hablando de niños que no tienen un pediatra a disposición, ¿qué le importa si la persona después queda inválida o no queda inválida? A esa sociedad. ¿Qué le importa a esa sociedad si usted puede subir al ómnibus o no? ¿Qué le importa si esa persona tiene las manos deformadas o no? ¿Qué le importa si queda jubilado a los 40 años o no? A ver, ¿qué fuerza tiene el lobby médico, que es un
rubro poderoso de profesionales de peso, de jerarquía, de mucho respeto, que infunden respeto. Bueno, me imagino yo que habrán hecho a nivel de, no sé si el colegio médico o algo, algún tipo de gestión, pero en definitiva siempre esto es decisiones del resorte político. Sí, ¿Cómo no se revierte esa realidad, más allá de lo que me acaba de responder? se imagina mal, porque el lobby médico nunca ha actuado en este tipo de cosas. Y para que tenga una idea, o sea, no hay un lobby médico exclusivo, hay una situación de hecho, y es difícil de revertir, La misma situación que nosotros la peleamos por otro lado, de la formación médica. A los médicos radicados en el interior les cuesta mucho la formación. Y no, digamos, nosotros hemos trabajado mucho en educación médica. En Maldonado, digo, hablemos de Maldonado. Nosotros colaboramos bastante con eso, pero después que consigue cosas, las pierde. Para que tengan una idea, en el gobierno anterior, hace muchos años, se iba a formar un IMAE, habían pedido un IMAE en Tacuarembó, y se formó un quinto IMAE cardiovascular en el hospital militar. Y no era en este gobierno, digo, no podemos decirlo ahora porque no estamos hablando de política partidaria. El lobby médico no puede con la política general, ¿tá? Y hay especialidades que no pueden. Y además, el lobby médico no puede con el lobby de la industria que vende medicamentos de alto precio y que vende aparatos. Y como la reumatología es una especialidad clínica, y no hay poca cosa para vender. El lobby médico no puede, pero la justicia sí, ¿no? Porque en algunos casos la justicia fue la que ordenó dar esos medicamentos. La verdad, me sorprende lo que dice usted, doctor Cavalieri, que además usted es una persona con una trayectoria brillante, un médico muy respetado, es un referente, como decía el doctor Sanguinetti. Es muy llamativo cómo el poder político, ¿en aras de qué? Porque no es de conveniencia decir, no, es lo que me conviene y no tengo escrúpulos, lo voy a hacer así. Es una cuestión que va contra el sentido común y sin embargo se mantiene ese statu quo, ¿no? Es una enfermedad, yo la vivo en mi propia familia, ¿no? Todos lo vivimos, todos tenemos familiares, amigos con artrosis, que realmente, como dice Luigi, disminuye la calidad de vida. No tenemos números en Uruguay, estuve revisando para hoy, en España el 10% de la población general tiene artrosis, se duplica o triplica después de los 55 años, más frecuente en mujeres por temas fisiológicos, hormonales, y realmente limitan la calidad de vida, generan costos importantes, pero como dice Luigi, yo soy de la generación que yo no tuve prácticamente nada de reumatología en mi formación. Es una especialidad, una subespecialidad que siempre estuvo en segundo plano, porque no es el infarto que te morís enseguida o la apendicitis que te morís al otro día, pero que es muy prevalente en la población. Yo creo que estar hoy acá es una cosa importante porque hacemos divulgación, ponemos este tema al día, también la opinión pública importa mucho, influye mucho más que entre comillas, el lobby médico, que en realidad no existe. Los gremios médicos estamos a veces muy separados por especialidades, por subespecialidades, sobre todo influimos en lo académico, no tenemos ninguna influencia en lo político ni en las políticas de salud prácticamente, eso se decide a otro nivel, sí a nivel académico y formativo, y bueno, Luigi está impulsando acá a nivel local la formación de los médicos locales en reumatología, un debe que hay y que existe en la formación global de los médicos. A mí me pasa que los pacientes me mandan con varices, que le duelen las varices no duelen, y les reviso la rodilla, y de lo que he aprendido de colegas más veteranos como Luigi, son artrosis de rodilla, problemas en la columna, que después los derivo a los especialistas, y las pacientes a veces están convencidos y gastan en medicación para las venas o para otras enfermedades, que en realidad lo que tiene es una artrosis. Y existe todo, que le dejo la pregunta para Luigi, también un negocio de la pseudomedicina y de la homeopatía para la artrosis, y hay medicación, y yo tengo a mi madre que no se probó desde el cartílago de tiburón hasta la gotita
y que es un negocio a veces y que no es la medicación indicada, porque nunca lo vio el especialista, sino que se lo recomendó una tía, un amigo, y tomate esta gotita de homeopatía que te va a mejorar la artrosis. Sí, las recetas caseras hay o un la montón. cremita Nos con... quedan un par de minutos. ¿Qué papel juega la quiropraxia? Mucha gente recurre a la quiropraxia para todo este tipo de situaciones. No en la artrosis. No en la artrosis. A ver, concretito, la artrosis, ¿qué podemos hacer con la artrosis? Prevenir. ¿Cómo? Haciendo diagnóstico precoz. Haciendo diagnóstico de que tiene una artrosis. Por ejemplo, hay mucha gente que tiene artrosis de cadera que cree que está mal de la columna. ¿Está? Hace pocos días vi un señor que muy distinguido, que ya había sido bloqueado 2 o 3 veces en la columna, muy bien, en un centro altamente especializado en Montevideo, y estaba buscando una cirugía de columna, ¿verdad? Porque no se aliviaba y lo que tenía un dolor en la cadera. Entonces, ¿cuál es el problema? Que si usted puede tomar todos los medicamentos que quiera, le pueden hacer todas las punciones que quieran, le pueden hacer toda la quiropraxia que quiera, y ponerse todas las pomadas con cannabis o con lo que se le ocurra, que si no tiene diagnóstico, no sabe qué hacer. ¿Y qué hay que hacer cuando tiene el diagnóstico? Eso lo dijo el profesor Barros. El Uruguay en reumatología ha tenido grandes profesores. El primero fue Herrera Ramos y el segundo fue Barros. El profesor Benito Barros, en 1978, acuñó algunos términos médicos que son para la eternidad. Uno es política de economía articular. ¿Qué significa política de economía articular? Significa, señor Pullares, que si usted tiene una artrosis de rodilla, alguien le tiene que decir que tiene una artrosis de rodilla. Y salvo que usted sea un deportista de élite, no dejar que esa artrosis de rodilla llegue a destruirle la rodilla. Por supuesto, si usted es Suárez, pobre, lo infiltran todos los días y seguirá jugando. Pero si a usted le explican que tiene una artrosis de rodilla y en lugar de mandarlo a caminar, lo mandan a andar en bicicleta, lo mandan a hacer ejercicios en agua, etcétera, es el deterioro articular disminuye francamente y a largo plazo es probable que no se tenga que operar. Con la cadera pasan cosas parecidas. A veces con un bastón que soluciona el problema, pero alguien tiene que hacer el diagnóstico. Nosotros estamos peleando para que perdida la pelea de tener especialistas en todos lados, ahora estamos dando la pelea de que los médicos generales puedan manejar el 80% de las enfermedades reumáticas, por lo menos en el interior del país, y nosotros apoyarlos. Claro, ni que hablar. Diagnóstico, no hay aparatos, porque la radiología y las resonancias, ahora vienen los pacientes a pedir una resonancia, ¿verdad? Porque piensan que son Pelé y que tienen el menisco roto. Entonces, con la resonancia no hacemos diagnóstico de artrosis. ¿Sabe con qué necesita un reumatólogo para hacer diagnóstico de artrosis? Necesita las manos y la rodilla del paciente, ¿verdad? Y necesita moverle la pierna al paciente adecuadamente para ver si tiene una artrosis de cadera. Así nomás, no se necesita ningún aparato. Es el médico con el paciente. Y hay cosas peores. A veces los aparatos engañan, porque usted mira una radiografía y cree que ese paciente no camina y está mejor que usted. Increíble. La verdad que es muy interesante, como siempre, lo hemos dicho muchas veces, el doctor Sanguinetti, que es un médico joven y que tiene mucha experiencia, un médico además en formación continua y que siempre además nos trae aportes como hoy la presencia del doctor Cavalieri, que es muy importante y además es un placer escucharlo, la verdad, doctor. Muy amena la conversación. Un tema muy interesante que además seguramente muchos televidentes están reenganchados porque o lo padecen o tienen un familiar, un amigo, como decía el doctor Sanguinetti, que lo padecen. Es un tema de muchísima actualidad. Les quiero agradecer muy especialmente la presencia de los dos. A usted muchísimas gracias. Le pido disculpas porque no hablamos de artrosis, hablamos de política. Bueno, pero vio que todos los caminos conducen a Roma. Y usted ha visto que ustedes empezaron hablando de política, pero hay otra política que es la que hace que la gente viva bien o mal. Pero yo lo que llamo es a la reflexión. Porque además, usted que habla del lobby, el problema es que hay algunas enfermedades que sí hacen lobby.
y que la industria farmacéutica maneja el lobby de ciertos clubes de pacientes. Entramos en temas que me apasionan, que son harto polémicos y que además con dos profesionales sería ideal discutirlo, pero no tenemos más tiempo. Gracias, doctor Cavalieri, por haber estado con nosotros. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias, Juan. Gracias a Luis. Gracias, doctor Sanguinetti. Gracias. Como siempre, Gracias, un gran Marcelo. aporte a nuestro programa. Nos tenemos que ir a la pausa, lamentablemente. Son las 11:51, ya volvemos.